está con nosotros en línea desde nuestra misión permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, el embajador Joaquín Pérez Ayestarán, quien desde el 2019 es nuestro representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas. Un placer estar aquí en tu programa, en Debates del Sur Global. Explícanos tú por qué decimos y se concibe que existe una crisis del multilateralismo actualmente y cuáles son los retos que tenemos. Sí, coincido contigo y bueno, y creo que el canciller Iván Gil en su intervención trató de explicar la crisis y las frustraciones de nuestros pueblos respecto de las Naciones Unidas. Naciones Unidas surge después de la Segunda Guerra Mundial, es una organización en la que todos apostábamos para alcanzar no solo la paz y la seguridad internacionales, sino el progreso de nuestros pueblos. Sin embargo, lo que hemos visto en este mundo de la posguerra es que sí, ciertamente Naciones Unidas ha tenido un par de conquistas, quizás la más ampliamente conocida es la que tiene que ver con la causa de la descolonización, por supuesto, pero en los grandes retos del día a día de nuestros pueblos, allí Naciones Unidas todavía no ha logrado ser efectiva. Y existe una crisis, sí, en el multilateralismo que se ha visto socavado, pudiera decirse, por un auge cada vez más creciente al unilateralismo, que en algunos casos intenta ser presentado como el verdadero multilateralismo, pero termina siendo realmente es un unilateralismo de grupo. Son pequeños países que se creen dueños del mundo y de nuestros destinos, potencias en decadencia, que se agrupan, lo vimos en algún tiempo, hace unos años, con el fallido Grupo de Lima, que se hacían llamar la Comunidad Internacional, que se decían ser el verdadero multilateralismo, pero que en la práctica lo que aplicaban era un unilateralismo de grupo, que es un término que realmente del cual no se tiene mayor información, pero son estos grupos minoritarios que forman pequeños enclaves para aplicar prácticas y políticas totalmente unilateralistas y que en definitiva socavan el multilateralismo desde la diplomacia bolivariana de paz. Y aquí en Naciones Unidas y todas nuestras misiones diplomáticas lo que apostamos siempre es no solo a la democratización de las relaciones internacionales, sino a la consolidación de un multilateralismo que sea verdaderamente inclusivo. Muchos son los debates que tienen lugar en foros internacionales, incluyendo aquí en Naciones Unidas, tanto en el marco de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, donde se hacen llamados al fortalecimiento del multilateralismo. Y allí existe una gran división en cuanto a qué implica fortalecer el multilateralismo. De nada sirve fortalecer el multilateralismo, fortalecer las Naciones Unidas, si no logramos que la toma de decisiones sea realmente inclusiva y que se haga realidad el principio sagrado de igualdad soberana de los estados, que todos podamos participar en las discusiones y en la toma de las grandes decisiones en igualdad de condiciones. Y es allí donde está el gran paradigma. Sí, y además tú acabas de puntualizar algo que es importante, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el verdadero multilateralismo y cuál es la diferencia de esa corriente que socava el multilateralismo, que es el unilateralismo del grupo? Bueno, sencillamente el reconocimiento de la participación de todos los estados por igual, porque cuando nosotros hablamos de multilateralismo, tenemos que ceder un poco de nuestro interés para el beneficio colectivo, mientras que cuando se habla del unilateralismo de grupo, se trata de la imposición de intereses particulares, de intereses geopolíticos particulares sobre los intereses colectivos. Es un antimultilateralismo, es precisamente todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos sobre retos y desafíos, embajador, usted nos menciona también como parte de esa estrategia de unilateralismo de grupo, hay otros elementos como el tema de la coacción
e incluso la incapacidad de los órganos de Naciones Unidas, de los órganos internacionales, de actuar para prevenir ciertas situaciones de conflicto o ciertas injusticias, como las medidas coercitivas unilaterales. ¿Cómo nos plantea usted eso y qué alternativas podemos tener ante eso? ¿Qué estamos haciendo como país? Y coincido contigo, Daniela, y para rescatar un poco de lo que venías diciendo, sobre ceder quizás en algunas posiciones en beneficio del colectivo. También es importante entender que en este caso ceder no debe ser jamás interpretado como símbolo de debilidad. Es ceder para alcanzar compromisos a través del diálogo político, de la negociación con nuestros pares o con los otros estados, para alcanzar esas estrategias comunes a problemas que no son comunes a todos por igual. Quizás hay problemas que nos afectan con mayor intensidad a nosotros, los países y pueblos del sur, pero en definitiva son desafíos comunes. Sin duda alguna, la intensidad con la que los vivimos en el sur global es mucho más amplia, pero necesitamos, no hay otra opción a las Naciones Unidas, que es el organismo por excelencia para dialogar y a través de precisamente el diálogo, la cooperación y la solidaridad, encontrar estas soluciones comunes a los grandes desafíos de la actualidad. La diferencia entre las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad es que aquellas que son aprobadas por el Consejo de Seguridad son de carácter jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros. A pesar de que nosotros no participemos en la discusión y la negociación de estos textos, todos los 193 estados estamos obligados a cumplir con lo que el Consejo de Seguridad acuerde. En el caso de la Asamblea General son más recomendaciones a los estados. ¿Para qué debemos prepararnos los pueblos del sur? Mira, Daniela, desde Venezuela lo que venimos apostando más que a una reforma del sistema de Naciones Unidas es a la refundación propia de las Naciones Unidas, que es una idea también que fue bandera del comandante Chávez en su momento y que el presidente Maduro ha seguido enarbolando esas banderas. La refundación de las Naciones Unidas, pero sí manteniendo el espíritu originario de su carta, que contiene principios sobre los cuales se cimenta el derecho internacional y que son vitales para los países del sur, precisamente. Que es una verdadera apuesta en lo mejor de la humanidad, en lo mejor del ser humano y en lograr soluciones a estos grandes desafíos a través de la concertación política. Entonces, desde allí es el aporte que Venezuela viene dando. Nos acabamos de reunir aquí en Nueva York, el ministro Gil presidió la cuarta reunión ministerial de este grupo de amigos, que apuesta precisamente también no solo a la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, sino también a la consolidación de este nuevo mundo multipolar que coincidimos todos debe estar anclado en la Carta de las Naciones Unidas y en toda esa serie de propósitos y principios que nos sirven para preservar a la humanidad de una futura guerra. Si está orientada, por ejemplo, a abrir o a modificar o a cambiar la Carta de Naciones Unidas, nada nos garantiza que sea para reconocer más la independencia, la soberanía, la igualdad, del derecho al desarrollo, el derecho a la paz de nuestros pueblos. Más bien, estamos frente a un abismo que nos obliga cada día más a aferrarnos a los consensos históricos como la Carta de Naciones Unidas, que han permitido, el reconocimiento y la inclusión, aunque defectuosa, defectuosa y con claros límites, ¿no?, de poder, porque sabemos que la Organización de Naciones Unidas, más que ser una organización sistémica, establece un orden estructurante del mundo actual. Hay fuerzas y hay unas jerarquías que están muy marcadas. Pero es el instrumento, la Carta,
que nosotros tenemos hoy para garantizar la paz, la inclusión y el reconocimiento de todas y todos. Y por eso Venezuela promueve esta iniciativa. Embajador, necesitamos ahorita ir rápidamente a identificar la estación y enseguida continuar con más para seguir conociendo cómo esta iniciativa, qué otras iniciativas está promoviendo en el ámbito multilateral nuestra diplomacia bolivariana de paz para lograr consolidar la multipolaridad, la pluripolaridad del multicentrismo y sobre todo para fortalecer el multilateralismo. Ya regresamos. Global, conversando con el embajador Joaquín Pérez Ayestarán. Sabemos, embajador, que existen grandes limitaciones en el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas como tal. No obstante, la Carta de Naciones Unidas como instrumento es hoy una garantía y un instrumento de defensa de nuestros pueblos. Ahora, a la fecha, embajador, cuéntenos un poco más sobre los países que participan en esta iniciativa, así como las demandas o las posiciones que se tienen compartidas en defensa pues del multilateralismo y de la humanidad. Bien, en el grupo a la fecha son un total de 19 países. Allí está Argelia, Belarus, Bolivia, Camboya, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, Irán, Laos, Mali, Nicaragua, Palestina, la Federación Rusa, San Vicente y las Granadinas, Siria, Venezuela y Zimbabue. Formalmente vienen participando a manera de observadores, invitados especiales, pudiera decirse, las delegaciones de Burundi, Etiopía, Vietnam y Namibia, que aspiran próximamente sumarse ya como miembros plenos a este grupo de amigos. Allí además de la cuestión central que nos motiva, cuál es la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, creo que es nuestra preocupación ante el hecho de que desde este lado, en Nueva York, en las Naciones Unidas, y creo que todos quienes estamos en el ámbito multilateral y siguiendo la política exterior, la política internacional, nos damos cuenta de que hoy la Carta de las Naciones Unidas está bajo ataque. Es un instrumento que molesta a los países occidentales para alcanzar su política exterior y los objetivos que han identificado en el marco de esa política exterior. Creo que uno de los mayores impedimentos, uno de los mayores ataques a la Carta y a la realización de las aspiraciones y promesas contenidas en la Carta de las Naciones Unidas es precisamente la promulgación y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales comúnmente conocidas como sanciones. Y allí tenemos una posición muy sólida, estos 19 estados, en rechazo a la imposición de las mal llamadas sanciones, porque se constituyen no solo en violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, sino porque atentan contra la promesa de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos que está contenida en esa Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Esta es una de las áreas claves. Trabajamos también en el ámbito de seguridad alimentaria, derechos humanos, en la reforma del Consejo de Seguridad, la revitalización de la Asamblea General. Tenemos posiciones comunes en muchos ámbitos, pero yo diría que el que más nos une es la lucha común contra la aplicación criminal de estas medidas ilegales. Igualmente, embajador, tenemos que reconocer que así como las medidas coercitivas unilaterales y este unilateralismo de grupos se constituyen en desafíos para el multilateralismo y acciones que socavan precisamente lo que está establecido en la Carta. Y entiendo que parte de eso es lo que en el marco de este grupo de amigos se quiere combatir, pues.
el doble rasero político existente en el marco de los discursos de las Naciones Unidas y la interpretación selectiva de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Estás en todo lo correcto. Y de hecho, por eso era que decía que en el segmento anterior, que la Carta de la ONU es la ruta. Y siempre sí, refundación o reforma o revitalización de la ONU, pero preservando la Carta. ¿Qué ocurriría si empezamos a renegociar esos valores y principios que están allí en la Carta de las Naciones Unidas? Seguramente del otro lado insistirán en incluir nociones como la responsabilidad de proteger, de la cual en Venezuela conocemos de primera mano lo que hay detrás de eso, porque se intentaron incursiones en nuestro territorio amparados en esa nefasta noción. Conocemos lo que ocurrió en Irak, conocemos lo que ocurrió en Libia y en tantos otros países. Lo mismo con las nociones de desarrollo humano y las visiones estas supuestamente humanitarias, pero que sabemos que tienen un interés político y una agenda muy particular detrás. Y hacia allá va entonces lo que tiene que ver con la instrumentalización de las agendas, que al final de cuentas estas agencias existe un monopolio en su liderazgo. Son agencias que tienen a la cabeza, por lo general, siempre a un país determinado. Por ejemplo, UNICEF es una agencia que siempre está liderada por una persona de los Estados Unidos de América. Y así te pudiera decir cómo es el caso de ACNUR o el caso de la OIM, que tiene que ver con las migraciones, etcétera, etcétera. Y son agencias que se niegan no es evaluar, a hacer referencia a cuáles son las causas raigales de todos estos fenómenos. Las causas raigales del fenómeno de la migración, por ejemplo, por hablar solo de uno de los tantos. El migrante migra en su mayoría por razones económicas. Pero ¿qué hay detrás de esas razones económicas? ¿Cuál fue la razón para que la situación económica en su país de origen hiciese necesario que esta persona considerara cruzar las fronteras y migrar a otro país? En el caso venezolano es claro el impacto negativo que han tenido las medidas coercitivas unilaterales sobre la economía nacional, pero esto es algo que se pretende ignorar, invisibilizar, y se pretenden amparar en cuestiones técnicas de, bueno, mi agencia no tiene el mandato de referirse a las cuestiones subyacentes del fenómeno, sino a abordar luego de qué ocurre y darle atención al migrante, etcétera, etcétera. Pero es parte de la misma estrategia de avanzar la política exterior de esos mismos hegemones que promueven la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y que a su vez controlan la agencia del sistema de Naciones Unidas encargada de abordar estos temas. Es decir, se pagan y se dan el vuelto. Sí, correcto, embajador. De hecho, para enfatizar más sobre ese tema, yo creo que usted lo ha explicado de forma magistral. Son especialistas atacando las consecuencias y los síntomas de la enfermedad, pero nunca se van a las causas de lo que ha ocasionado esa enfermedad, porque precisamente tendrían que atacarse a sí mismas, pues los orígenes mismos de la desigualdad, del ejercicio desmedido de poder de algunas potencias en la instrumentalización de esas agencias, y entonces veríamos incluso cuál fue el motivo originario por el cual fue creado esa agencia, ¿no? Realmente fue para atender lo que dice o para encubrir, ¿no?, las causas originarias de los problemas, ¿no? Embajador, un tema también que me gustaría aprovechar de abordar tiene que ver sobre esa iniciativa de la resolución que ha promovido Venezuela y que fue aprobada, adoptada, como cuando Venezuela era presidente del Movimiento de Países No Alineados, la resolución 73127 del establecimiento del Día del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz. Claro, creo que es un logro, sin duda es uno de los logros más importantes de nuestra diplomacia bolivariana de paz en estos últimos 6 años, y a pesar del bloqueo, a pesar del asedio y la persecución en contra de nuestro país.
Y es muy interesante la historia de cómo llegamos a esa resolución. Daniela, esa fue una iniciativa que promovimos desde el año 2016, cuando tuvimos la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, y la idea surgía precisamente de lo que veníamos viendo ya en aquella época de los ataques al multilateralismo y la necesidad de crear un día o de establecer un día internacional que promoviera los valores del multilateralismo, que realzara lo positivo del multilateralismo y todo lo que podríamos llegar a alcanzar si se permitiera que el multilateralismo verdadero diera rienda suelta a ese gran potencial que tiene. Inician las negociaciones aquí en la Organización de las Naciones Unidas. Como yo sé que tú lo sabes muy bien, existe un amplio número de días internacionales. Día Internacional de las Montañas Jóvenes, las montañas no tan jóvenes. Hay miles de causas que son primarias y centrales para cada uno de los estados que promueven estas iniciativas. En el caso venezolano, por primera vez promovió el establecimiento de un día internacional, y fue precisamente el del multilateralismo y la diplomacia de paz. La diplomacia de paz, un elemento que viene de la diplomacia bolivariana de paz y que es central para el Estado venezolano. Entonces decidimos allí incorporarlo. Las negociaciones fueron relativamente sencillas, es una resolución meramente técnica, pudiera decirse. Aspirábamos que la resolución se adoptara por la vía del consenso, pero el día de la propia adopción de la resolución, ya nosotros no los esperábamos, pero anuncia formalmente la delegación de los Estados Unidos que iba a evitar que el texto se adoptara por la vía del consenso y solicita votación registrada en sala. La resolución fue ampliamente aprobada con 170 y pico de votos. Los únicos dos países que votan en contra del texto son los Estados Unidos e Israel, países que, como es bien conocido, son enemigos del multilateralismo, como lo demuestran sus políticas unilateralistas, principalmente de los Estados Unidos, incluso dentro de las Naciones Unidas. Y en aquel momento, cuando se adopta esta resolución, que estaba entrando la administración Trump y tenía toda una idea de volarse las Naciones Unidas por completo. El señor John Bolton, por ejemplo, decía que el edificio de Naciones Unidas, que tiene 38 pisos, de allí solamente servían 8, que los otros 30 él se los fusilaría por completo, que las Naciones Unidas no hacían falta. Entonces no nos sorprendió la reacción de los Estados Unidos, pero sí quedó en evidencia lo que estaba por delante, lo que venía para los siguientes años, que ha sido ataque tras ataque al sistema de Naciones Unidas como un todo. Y al multilateralismo, por supuesto, que tiene su mayor y más amplia representación en la Organización de las Naciones Unidas. No, bueno, excelente. Yo pienso que aquí hay que puntualizar y no perder de vista nunca esto. O sea, ¿cuáles son los grandes enemigos que tenemos hoy del multilateralismo, de la diplomacia de paz? Sin duda alguna, de primeritos en la fila están Estados Unidos e Israel, y Estados Unidos, que utiliza toda su hegemonía, todo su poder militar, todo su poder financiero para coaccionar a los países, en especial aquellos países del sur global, atentando en contra precisamente de estos principios y de estos propósitos de la Carta de Naciones Unidas, y atentando incluso contra el derecho a la paz, el derecho al desarrollo. Mientras tanto, y muy a pesar de toda esa campaña multidimensional de agresión en contra de nuestra patria, Venezuela y su diplomacia bolivariana de paz no ha dejado en ningún momento de promover iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema internacional, del derecho internacional público, del multilateralismo y de las instituciones y las organizaciones vigentes, aún con sus limitaciones y con las claras y marcadas desigualdades que las caracteriza en su accionar. Embajador, enseguida vamos a regresar con más acá en Debates del Sur Global. Ya regresamos.
Embajador, un aspecto que me gustaría tocar con usted, aprovechando su expertise y también tener conocimiento de primera mano sobre los debates que se están dando en el seno de Naciones Unidas frente a los retos del futuro que nos esperan, ¿no? Sí, Daniela. En efecto, son temas que están en la palestra y son parte de los grandes desafíos del siglo XXI. Espacio ultraterrestre, terrorismo, guerra financiera, inteligencia artificial, temas todos a los cuales sí, Naciones Unidas está abocada tanto en Nueva York como en Ginebra. En Ginebra también se ven algunos de estos temas que tienen que ver con el desarme y la no proliferación. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que es un tema muy importante. Allí Venezuela, en el marco de la primera comisión de la Asamblea General, que es la que tiene que ver con estos temas de desarme, ha sido enfática en hacer un llamado a que estos nuevos desarrollos, en estos nuevos espacios, como es la cuestión de la inteligencia artificial, tenemos que avanzar hacia códigos de conducta, instrumentos jurídicamente vinculantes, o un conjunto de normas y reglas que garanticen que la inteligencia artificial no va a ser utilizada con fines maliciosos, con fines de subversión, con fines que atenten contra la estabilidad de los estados, contra la soberanía, contra la propia integridad territorial. En el caso de las tecnologías de la comunicación y de la información, ahí es muy claro. Uno de las cuestiones que se viene discutiendo y que a Venezuela de primera mano conoce sus impactos es el uso de estas tecnologías para generar ataques cibernéticos, como ocurrió contra el sistema eléctrico nacional hace un par de años, los llamados ataques contra la infraestructura vital o la infraestructura crítica de los estados. Allí se viene avanzando un poco más. Hay conversaciones para establecer un grupo de trabajo, o está ahora mismo un grupo de trabajo cuyo propósito es eventualmente consensuar un instrumento jurídicamente vinculante, una convención sobre estos temas. Ahora bien, estas son discusiones que pueden tomar muchísimos años. Por poner tan solo un ejemplo, el pasado mes de julio se adoptó un instrumento jurídico, un nuevo acuerdo bajo el paraguas de las Naciones Unidas, que tardó 20 años en consensuarse. Son procesos largos, pero las discusiones sí están allí. No hay, es falso, te mentiría si te digo que existe un amplio consenso ahora mismo sobre cómo debemos abordar esta cuestión, pero Venezuela está allí dando la batalla, abogando precisamente porque tengamos instrumentos claros y jurídicamente vinculantes que nos ayuden sí a vencer la brecha digital en muchos casos, entendiendo también el impacto de las medidas coercitivas unilaterales precisamente para avanzar en lo que tiene que ver con el acceso a estas tecnologías, tanto a las TICs como a la inteligencia artificial, el espacio ultraterrestre con usos pacíficos, pero garantizar normas claras que vayan en contra o que prohíban la militarización de estos espacios y su uso malicioso para atentar contra países que estamos quizás en condiciones de un poco más de debilidad, precisamente por esta brecha que existe entre el norte y el sur. Sí, sobre todo, embajador, que nuestro país ha tenido que enfrentar en los últimos 8 años todo tipo de ataques. Como decía Donald Trump, todas las opciones estaban sobre la mesa respecto a Venezuela y una a una fueron implementando esas opciones de guerra multidimensional en contra de nuestro país, ataques electromagnéticos, guerra cibernética, guerra electrónica, uso de drones y armas letales autónomas como el atentado que hicieron en contra de nuestro presidente Nicolás Maduro, el uso de mercenarios, el uso de terrorismo y también la guerra financiera a través de las medidas coercitivas unilaterales. Y en muchos de esos aspectos, cuidado si no en la mayoría, hemos notado un silencio rotundo por parte de los organismos multilaterales que debieran pues avanzar de forma más rápida en el establecimiento de sanciones al
uso malicioso de todos estos implementos, y ahí sí sanciones con todo el sentido de la palabra, pues sancionar, evitar, castigar el uso de estas tecnologías pues con esos fines maliciosos, y en el caso de nuestro país pues con el objetivo de lograr consolidar un cambio de gobierno por todos los medios como ellos mismos lo han planteado. Yo quisiera aprovechar esta idea y este segmento para consultarle cuál es esa ruta para incidir en ese proceso de toma de decisiones globales. Creo, sin embargo, que otro espacio desde el cual se pudiera avanzar hacia la reforma del sistema financiero internacional tiene que ver un poco con una propuesta que se ha venido trabajando desde la República Bolivariana de Venezuela y que fue incluso recientemente anunciada ya de forma oficial, y tiene que ver con esta zona libre de medidas coercitivas unilaterales. Es una iniciativa que responde al hecho de que estamos viendo no solo un auge cada vez más creciente al unilateralismo y la imposición de medidas coercitivas unilaterales, sino a el auge de medidas de carácter son mucho más crueles, mucho más específicas a debilitar las capacidades del Estado, mucho más inhumanas. Y ante esta serie de medidas de amplio alcance, desde Venezuela consideramos que ha llegado el momento de trabajar en una alternativa, en un sistema financiero internacional alternativo, donde podamos los estados soberanos transar, hacer transacciones comerciales libre de la hegemonía del dólar como como moneda que controla el sistema financiero comercial internacional, pero también sin temor a que nos van a sancionar por estar ejecutando transacciones que son totalmente lícitas. No se está incumpliendo ninguna normativa de la OMC o de las normas propias del derecho internacional, sino es el comercio puro y tradicional que se pretende debilitar o se pretende socavar con la imposición no solo de las medidas coercitivas unilaterales contra un Estado en específico, sino que tienen también una incidencia sobre los terceros, porque luego existe el temor a la promulgación o la aplicación de las denominadas sanciones secundarias. Entonces, al final de cuentas, estas medidas coercitivas unilaterales tienen un impacto sobre la economía global como un todo. Y de allí que venimos entonces promoviendo esta idea de establecer una zona libre de medidas coercitivas unilaterales. La idea, el espíritu más o menos, o la noción que tenemos nosotros es imaginar una especie de OPEP, donde podamos transar no petróleo, sino bienes y servicios de distinta índole. El jueves de la semana pasada que tuvimos aquí en Nueva York, también una actividad importantísima, el lanzamiento del mapa geopolítico de sanciones ante los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en el marco del segmento de alto nivel. Fue una actividad muy importante para la diplomacia bolivariana de paz. Aquí tuvimos al gerente general del Observatorio Antibloqueo de Venezuela, el viceministro William Castillo, haciendo esa presentación, y el canciller Iván Gil, el embajador Samuel Moncada también participaron allí en ese evento, donde ciertamente él decía, las medidas coercitivas unilaterales son una verdadera arma de destrucción masiva y son tan letales como los efectos de una guerra convencional, por su carácter que no discrimina. Indiscriminado, sí. Exactamente, entre sectores vulnerables y quienes ellos pretenden decir que van dirigidas esas medidas, que son contra altos funcionarios, etcétera, etcétera, pero todos sabemos que es falso. Así es, así es. Bueno, importantísimo también puntualizar eso, porque Venezuela, nuestro país, está en una cruzada, y no es una cruzada
simplemente salvarse a sí mismo, ¿no?, del yugo y de la imposición de estas medidas, sino también es una cruzada por la construcción de un sistema internacional más justo, de respeto al derecho internacional público y además del respeto a la soberanía de los pueblos. Recordemos que las medidas coercitivas unilaterales y dichas por el gobierno de Estados Unidos son utilizadas como un arma para promover el cambio de gobiernos y para coaccionar sobre la conducta de los pueblos y de los gobiernos. Ellos pretenden utilizar las sanciones a través de la privación del individuo de sus necesidades básicas y elementales para su desarrollo y su subsistencia. Pretenden vulnerar el carácter y la voluntad y la determinación de esos individuos de ser soberanos, independientes y libres, para someterlos y subyugarlos a la forma o a la opción que les permite a ellos comer, subsistir y crecer. Esa es la lógica, es una lógica que incluso ellos han experimentado, o mejor dicho, han perfeccionado a través de las prisiones, en donde aplican sencillamente torturas, porque si nosotros vemos cuál es la lógica que subyace a las llamadas sanciones inteligentes, es la lógica de la tortura. Yo privo al individuo, yo privo al sujeto de sus necesidades básicas y de esa manera hablando su carácter y su determinación a ser libre e independiente. Entonces, si yo llevo eso a pueblos de forma masiva, como lo han querido aplicar y lo han aplicado en Venezuela, afectan de forma indiscriminada a la población y buscan provocar lo que ellos llaman ese cambio de régimen, ¿no? Venezuela no lo acepta, pero además no solo lo combate, sino que lo desenmascara, y precisamente es uno de los logros de la diplomacia bolivariana de paz. No sé si usted quisiera añadir algo más a este tema. Ahora bien, sobre el evento del lanzamiento del mapa geopolítico de sanciones, en efecto, el propósito de esta herramienta que es interactiva es precisamente no solo generar conciencia y visibilizar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en una treintena de países que afectan a más de un tercio de la humanidad, sino registrar de manera sistemática la cantidad, el número de medidas que han venido siendo aplicadas contra cada uno de estos países. Al tú ver esa imagen en un mapa, entiendes con mayor claridad la geopolítica que hay detrás de cada una y los intereses que hay detrás de cada una de ese conjunto de regímenes de medidas coercitivas unilaterales, a qué responden, por qué contra esos países, qué es lo que buscan, pero también logras entender y ver con mayor facilidad su impacto sobre la economía global. En el caso venezolano, en el caso iraní, mira, en el caso ruso, con todo lo que tiene que ver con fertilizantes, el trigo, acceso a petróleo, acceso a gas, hay toda una estrategia, no son coincidencias. Entonces, el mapa geopolítico es una herramienta que nos ayuda a entender mucho mejor esta realidad. Excelente, embajador. Bueno, bien, ya volvemos. Y bueno, nos gustaría, embajador, para este último segmento, profundizar y puntualizar para que nuestros usuarios que nos están oyendo, no solo aquí en Venezuela, sino en el sur global, sepan por qué nosotros decimos que la diplomacia bolivariana de paz continúa invicta, continúa venciendo, ¿no? En cada uno de los espacios, en particular este espacio multilateral, los afanes del imperio y socavando la hegemonía del imperio estadounidense. Gracias, Daniela, nuevamente. Bueno, yo creo que somos victoriosos y la diplomacia bolivariana de paz ha tenido éxitos bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro,
Creo que la primera victoria es que aquí estamos, aquí seguimos. Yo recuerdo, y tú recordarás también porque estuviste aquí con nosotros, como en el año 2018-2019 se intentó, sin éxito alguno, sacarnos de Naciones Unidas. Y fue bajo el liderazgo del presidente Maduro y con la diplomacia bolivariana de paz, con sus principios de diálogo, de respeto mutuo, de cooperación, que logramos sortear ese episodio que luego ha venido quedando en un ridículo, y aquí seguimos en Naciones Unidas. Lo segundo es que estando aquí en Naciones Unidas nos damos cuenta que no estamos solos. Venezuela no está sola en esta lucha por lograr la consolidación de un mundo multipolar, por avanzar hacia la consolidación de un mundo más pacífico y próspero, de un nuevo orden internacional verdaderamente justo y equitativo. Venezuela ha estado siempre acompañada de un importante número de países que defienden a Venezuela no necesariamente porque simpatizan con la revolución bolivariana, sino porque entienden que hoy es Venezuela, pero que mañana podrían ser ellos, quienes estén en los zapatos de Venezuela, y entienden que la defensa del multilateralismo, la defensa del derecho internacional, de las normas, propósitos y principios que están consagrados en la Carta Fundacional de nuestra organización, son el mejor escudo de defensa que todos tenemos para poder vencer las estrategias de estos países occidentales con visiones supremacistas, hegemónicas, que intentan imponer su visión sobre países que hemos decidido ser soberanos a la hora de escoger nuestro modelo político, económico, social y cultural. Ahora, también, embajador, hay que reconocer que Venezuela además no solo está, y como usted lo señala, está acompañada, sino también que está con ideas y proyectos, porque tal como usted lo ha señalado en sus participaciones, bueno, Venezuela está cada día proponiendo, ¿no? Proponiendo nuevas ideas para fortalecer el multilateralismo, proponiendo nuevos espacios para luchar contra las medidas coercitivas unilaterales, para promover el desarrollo y la cooperación y la solidaridad y la consolidación de la pluripolaridad. Y eso es algo que todas y todos, desde cualquier espacio de nuestro país y también del sur global, tenemos que reconocer que Venezuela todavía al día de hoy, con su diplomacia bolivariana de paz, sigue siendo un referente de principios, pero también sigue siendo un referente de ideas y proyectos alternativos a la hegemonía occidental y al imperialismo. Eso es importante tenerlo por allí. También, embajador, tenemos conocimiento, bueno, que varios de nuestros diplomáticos están ocupando posiciones de relevancia en algunas comisiones de la organización. No sé si usted nos puede comentar un poco sobre eso, porque también, sin duda alguna, es un reconocimiento de la labor que se está haciendo permanentemente desde allá. Correcto, Daniela. Sí, así es. Bueno, es un reconocimiento a la labor que hace la diplomacia bolivariana de paz y a esa política de no participar solamente constructivamente y de buena fe en las negociaciones y los distintos procesos que se dan en Naciones Unidas, sino también de ser proactivos, de presentar siempre propuestas, de tratar de avanzar nuestras visiones y en este caso concreto de recuperar espacios, de visibilizar la diplomacia bolivariana de paz y los esfuerzos de la revolución bolivariana para propiciar un mundo de paz con progreso y desarrollo para todas y todos. En este contexto, en el 78 periodo de sesiones, estamos ocupando la vicepresidencia de la sexta comisión de la Asamblea General, que ve todos los temas jurídicos de la organización. Allí se ven temas, por ejemplo, como el de la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los mercenarios, el tema de los tratados internacionales, la seguridad de los agentes diplomáticos, la Convención de Viena, muy importante para nosotros por el tema de nuestro diplomático secuestrado aquí en los Estados Unidos, el embajador Alex Saab.
en el marco de la tercera comisión, disculpa, que tiene que ver con los temas de asuntos humanitarios, de derechos humanos, culturales y sociales. Allí tenemos al compañero Robert Poveda, que está ejerciendo la vicepresidencia de esa importante comisión durante este año. Yo diría que es una de las comisiones más intensas y más políticas, porque allí se ve todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y los asuntos humanitarios que tienden a ser politizados. Y en la cuarta comisión, que es la comisión que tiene que ver con los asuntos políticos o de política descolonización, misiones de mantenimiento de la paz, misiones políticas especiales, allí está mi persona ejerciendo la vicepresidencia de este órgano. Son organismos donde no teníamos un papel tan proactivo en los últimos años. En la tercera y la sexta es primera ocasión que estamos ocupando estos puestos. En el caso de la cuarta, sí, ya en un pasado reciente habíamos ocupado algunos cargos dentro del buró, pero estamos retomando esa práctica. La idea es ser proactivos, presentar propuestas concretas que nos permitan avanzar en estos temas con los cuales Venezuela está comprometida. Bueno, embajador, excelente explicación. Ya estamos llegando a nuestro final, bueno, lamentablemente del programa de hoy. Me gustaría, pedirle que nos comparta unas reflexiones finales y bueno, ya casi para cerrar. Bueno, a manera de reflexión, ¿qué te diría yo, Daniela? Yo creo que seguir luchando no solo por un mundo que sea verdaderamente justo, en paz, con progreso y desarrollo para todas y todos, sino en entender que las Naciones Unidas, si bien son imperfectas y está llena de contradicciones como organización, es la organización que tenemos y que ha logrado evitar una tercera guerra mundial. Entonces tenemos que apostar a su refundación, a su revitalización, a que se corrijan la falta de balances, quizás en el Consejo de Seguridad es donde podemos observar de una mejor manera ese desequilibrio histórico, por ejemplo, hacia África, pero siempre teniendo la Carta de las Naciones Unidas como nuestro norte. Los principios, los postulados que están allí contenidos deben ser nuestra guía para defendernos ante las agresiones multiformes de las que somos objeto en Venezuela y en otros tantos países del mundo. La solución a los grandes desafíos siempre pasa por el respeto y la adhesión a los propósitos y principios consagrados allí en la Carta de las Naciones Unidas. Solo en el marco del multilateralismo inclusivo realmente podremos avanzar hacia los consensos que nos van a permitir alcanzar ese mundo deseado, ese nuevo mundo, donde todos tengamos una voz y una participación en igualdad de condiciones. Bueno, muy bien dicho, embajador. Agradecemos nuevamente al embajador Joaquín Pérez Ayestarán. Muchas gracias y nos estaremos escuchando.